La Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción les da la bienvenida al último día del ciclo de videoconferencias denominado Cáncer más allá del tratamiento. En las ponencias del día de hoy trataremos las lesiones patológicas diversas y los aspectos esenciales en la clínica del cáncer de pulmón, que estará a cargo de la doctora Silvia Josefina Ayala León, egresada de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, especialista en metodología de la investigación por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, especialista en cuidados paliativos por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en oncología clínica por el Instituto Nacional del Cáncer, profesor Manuel Riveros, Capiatá, Paraguay, especialista en didáctica universitaria por la Universidad Iberoamericana de Asunción, especialización en administración hospitalaria y planificación estratégica por la Universidad Tecnológica de Buenos Aires, diploma internacional de biología molecular aplicado a oncología médica por la Universidad de Liege, Bélgica, con el apoyo de ESMO, Sociedad Europea de Oncología en Desarrollo. También le presentamos al doctor Marco Tulio Martínez Membreño, egresado de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Honduras, San Pedro Sula, Honduras, especialista en anatomía patológica por el Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España, servicio de hematopatología del Hospital Universitario Reina Elizabeth, Glasgow, Reino Unido, servicio de biología molecular del Centro de Cáncer Norris Cotton, Líbano, Estados Unidos, actual patólogo adjunto en el servicio de anatomía patológica del Hospital General de Manacor, Mallorca, España, ex jefe de servicio de macroscopía en laboratorio Alfa Patología, San Pedro Sula, Honduras, y actualmente el doctor Marco Martínez es miembro de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Islas Baleares y del Colegio Médico de Honduras. Sin más, iniciamos el día 5. Doctora Josefina Ayala, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica, a la SOCIEN y a la FELSOCEM. Me siento muy contenta de poder participar, ya que yo también en la época de facultad formé parte del proceso de lo que es la aplicación de formación de lo que es esta sociedad en Paraguay. Bueno. Hablaré un poco sobre cáncer de pulmón, simplemente un índice bastante cortito, datos generales que debemos de saber en el 12 de septiembre en Ginebra, Suiza. Se tienen datos estadísticos concretos, algunos son bastante dolorosos, 18,1 millones de casos nuevos y 9,6 millones de muertes por cáncer. Es bastante frecuente esta patología. Se estima que 1 de cada 5 y 1 de cada 6 mujeres en todo el mundo desarrollarán cáncer a lo largo de su vida. Este simplemente es un mapa mundi. Globocan es el que se encarga de sacar todas las estadísticas mundiales cada cierto tiempo para ver cómo van las curvas epidemiológicas y abocándonos a nuestra patología que va al cáncer de pulmón, porque cada zona también tiene diferentes factores exógenos que hace que haya en ciertas zonas una mayor predisposición en incidencia a ciertas patologías. Vemos que el cáncer de pulmón es una patología bastante frecuente, se encuentra en el segundo lugar, tanto en incidencia en varones y en mujeres, en los diferentes continentes, ¿no? Sí sabemos que en Asia, por el hábito tabáquico, se tiene, y ciertos factores genéticos también de predisposición, es mucho más frecuente. A resumen, en incidencia ocupa el primer lugar tanto en mujeres y varones y es bastante mortal también. Hablando un poquito de Paraguay, ya que tocamos el tema, tenemos una población pequeña, una distribución mitad a mitad de mujeres y varones, una franja etaria bastante joven, en la cual también vemos que el cáncer de pulmón es bastante frecuente, tanto en mujeres como en varones.
En un rango epidemiológico, una curva de mortalidad, vemos que a 5 años, independientemente de ciertos, obviamente, más estadios más avanzados, tenemos una sobrevida global de entre un 4 a un 17%, ¿no? Ahora, en cuanto a cáncer de pulmón, el cáncer es algo que es una enfermedad genética, mutagénica, multifactorial debido a una transformación en la célula normal hacia una célula tumoral, ¿no? Hay todo un proceso de carcinogénesis que ocurre por factores intrínsecos y extrínsecos, que en nuestro caso se desarrollan en la parte del epitelio respiratorio, ¿no? Un poquito de la patogénesis que el doctor seguro que lo va a explicar mejor, daño en el ADN, independiente de los factores de riesgo externos o la genética que tenemos, ¿no? Los tipos de cáncer, a grosso modo, porque desarrollo parcialmente esto porque va parte del tratamiento y de los tipos que tenemos, hay dos grupos, células grandes y células y células pequeñas, ¿no? Dentro de las células grandes, que es el más frecuente, patología escamosa, adenocarcinoma y otros subtipos. Los síntomas y los signos, el cáncer de pulmón en general, muchas veces al inicio no produce ningún síntoma ni signo. Cuando ya tenemos la sintomatología es una etapa avanzada, puede ser una tos, ya sea en un paciente fumador que se haya agudizado, hemóptisis, disnea, dolor en el pecho referido, ronquera, pérdida de peso que no esté relacionado con ninguna dieta o ejercicio que haya hecho el paciente en los últimos 3 meses, dolor óseo, cefaleas. Entonces, a lo que vamos es que tenemos también los factores de riesgo que van de base, el tabaquismo, la obesidad, hábitos no favorables como bebidas alcohólicas en alta ingesta, el consumo de carnes y los factores de riesgo carcinogénicos como la contaminación son predisponentes, ¿no? Ahí vamos con los factores de riesgo, que va el tabaquismo, la exposición de segunda mano, el gas radón, el asbesto, los antecedentes familiares de cáncer, está mucho los factores de riesgo ocupacionales también, ¿no? Acá en Latinoamérica muchas veces no se trabaja con todas las medidas de protección o hay ciertas sustancias que están prohibidas en otros lugares y que acá se utilizan de forma rutinaria. ¿Qué predispone, no? El cigarrillo, sabemos que fumar está muy mal, no solamente para cáncer de pulmón, sino enfermedades cardiometabólicas también, y dentro del cigarrillo existen un montón, pero un montón de sustancias tóxicas, la que va más relacionada a la parte carcinogénica son los hidrocarburos policíclicos, las nitrosaminas, ¿no? Entonces, al hecho de mencionar el hecho de fumar, nosotros tenemos también un punto de corte importante a determinar, es esa exposición y el riesgo que tiene, ¿no? Si es que existe el índice tabáquico de paquetes año es fundamental para poder estratificar, también para las medidas de screening nos sirve, ¿no? El número de paquetes, y es una fórmula bastante fácil, es el número de cigarrillos día por el número de fumador año, entre 20. Eso nos estratifica, por ejemplo, entre que tengamos no solamente riesgo de POC, sino también de cáncer, de los que sean moderado, intenso o alto, ¿no? El diagnóstico, siempre la clínica es soberana, métodos auxiliares, a veces con una simple radiografía de tórax ya vemos una masa enorme, un derrame pleural, la analítica laboratorial en un paciente con una enfermedad oncológica. Tenemos ya anemias, eventualmente tenemos hipoalbuminemia, también existen los síndromes paraneoplásicos asociados, que es otro capítulo bastante grande a tomar. Tenemos unas leucocitosis inespecíficas, las trombofilias, aumento de BCG, eh, trombocitosis también inespecíficas. El diagnóstico se puede hacer a través de una broncoscopía, también con la técnica de la toma con EBUS de las lesiones, si tenemos disponible en nuestra zona. El PET scan y la resonancia de cráneo es el igual estándar hoy en día, pero a veces en nuestros países de Latinoamérica es difícil tener un acceso a coberturas de este tipo de estudios, entonces muchas veces se utiliza una tomografía de cráneo, un barrido tomográfico completo para estadificar, una centellografía ósea si tenemos sospecha de lesiones. Acá en las imágenes podemos ver en un TACAR la lesión tumoral, donde se ve allí en un PET scan vemos que capta las lesiones, tiene un sub mayor,
El PET scan utiliza la glucosa y entonces tiene una captación mucho mayor porque es actividad tumoral. Vemos que a través de la fibrobroncoscopía también se puede llegar a hacer los procedimientos. A través de una radiografía muchas veces ya se ven las masas tumorales. Se puede ver a través de la centellografía las lesiones que tengamos captantes. Y muchas veces también el diagnóstico se puede hacer por una toracocentesis en la cual tenemos un derrame pleural de características típicas que es bastante hemático, que nos va a permitir después a llegar a un diagnóstico histológico. Nosotros los oncólogos simplemente nos basamos en todas las guías de recomendación. Todo esto se puede encontrar a mayor detalle en las guías de recomendación del NCCN del 2020, que las estadificaciones sí van más, digamos, que dirigidas y cambiando un poquito a grosso modo. Yo les di los puntos según los tipos de estadios y el proceso del cuán avanzada o temprana sea la enfermedad. La estadificación no es nada más que identificar en qué etapa está. Utilizamos los oncólogos el TNM, la última actualización fue dada en el 2016 en el Congreso de Viena, en el cual utilizamos el tamaño tumoral, la presencia de ganglios y metástasis, ¿no? En base a esto va el tipo de tratamiento también a ser impuesto. Tenemos así, para que nos sirva muy, muy a grosso modo, el estadio 1 y 2 son localizados, 3 cuando ya hay lesiones ganglionares y 4 cuando hay lesiones metastásicas, ¿no? Esto el doctor seguro que lo va a explicar más a detalle, un poco de la histopatología, lo importante que es tener el diagnóstico histológico porque cambia mucho el tipo de tratamiento en base a eso, no es solamente hoy en día, además sacar una punción como antes se hacía con un PAP simple, es tener el material histológico y en base a eso incluso, porque a veces los tumores son tan indiferenciados, tan de alto grado, que es difícil poder determinarlo simplemente mirando el microscopio, hay que hacer tinciones de inmunohistoquímica, ciertos estudios moleculares de reordenamiento, por ejemplo, del ALK es necesario también a través de otros métodos como la hibridación in situ, PCR, que también el doctor seguro que va a explicarlo más a detalle. En cuanto a los tipos de mutaciones que tengamos, existen en dos grupos, entre el adenocarcinoma y el escamoso, diferentes mutaciones puntuales, más frecuentes en el adenocarcinoma al CARRAS, el EGFR, el ALK, el HER2, el MEK, el ROS1, en el escamoso hay más de PI3K, el PTEN. Cambia mucho si el paciente, el tipo de mutaciones que tenga, si fueron fumadores o si nunca fumaron, ¿no? Existe una predisposición de que se detecte el cáncer en pacientes que nunca fumaron, mujeres, jóvenes, generalmente también de población asiática, de tener presentes ciertas mutaciones que predisponen al cáncer, como la ALK. También en Latinoamérica se ve no solamente en Asia, sino que también Perú forma parte de los más frecuentes con esta mutación. ¿Y para qué tanto las mutaciones? ¿Por qué? Porque para nosotros los oncólogos el tipo de tratamiento es fundamental hoy en día, más que nada si tenemos una etapa avanzada, hacer un target tratamiento dirigido en base a las mutaciones que encontremos, ¿no? Si tenemos EGFR, ya no se hace un tratamiento dirigido, ya no es solamente la quimioterapia, que es lo que hacía y hace también, que ayuda, dependiendo de los estadios clínicos o del proceso de tratamiento con el que vayamos, ya no son bombazos citológicos que aplacian todo tipo de celular, sino que buscamos hacer un tratamiento más personalizado. Por ejemplo, si está EGFR mutado, tenemos tratamientos de los inhibidores de tirosinequinasa, gefitinib, erlotinib, afatinib, que van aumentando en cuanto a primera, segunda generación. El ALK, el tratamiento es crizotinib, alectinib, ceritinib, que son pastillitas. Si es que tenemos el HER2, se le puede dar trastuzumab de transina, afatinib, dacomitinib. En fin, son, digamos que, más que nada para darles un pantallazo de cómo hoy en día va mejorando el tipo de tratamiento. El tratamiento va en el estadio 1, a grosso modo, muchas veces se operan y no hacen ningún tratamiento posterior, el seguimiento en el estadio 2,
se operan y hacen un tratamiento de quimioterapia. Hoy en día están todavía en ongoing los trials de ver si es beneficioso ver el tratamiento con target therapy en estos estadios. En el estadio 3A, si es N1 o N2, dependiendo de la cantidad de ganglios mediastinales de un campo o en del otro que tengan presentes. Después de la cirugía van a quimioterapia por 4 ciclos con moléculas de quimioterapia citotóxica. Eventualmente, si tenemos un N2, que es un factor más de riesgo, se recomienda radioterapia adyuvante en un estadio 3, que eventualmente haya sido irresecable. Se habla de quimio-radioterapia concurrente y después inmunoterapia con durvalumab, que es también otro tipo de alteraciones presentes que tengamos que hacerlo con el dosaje de PDL1. En las etapas metastásicas, ahí es donde yo les hablé, que sí está estipulado como gol estándar conocer bien todos los paneles genéticos mutacionales que tengamos al diagnóstico. Incluso durante el tratamiento existen ciertas resistencias genéticas en las cuales se pueda tener que redosar, rebiopsiar, o hablamos también incluso de biopsia líquida, para redirigir nuestro tratamiento si es que el paciente va progresando o hay algo que no anda bien. El método de cribaje es nada más que el screening. Sabemos que el screening es muy beneficioso en oncología, es mejor prevenir que curar. Tenemos ciertos, digamos, que trials que están demostrados que detectar el cáncer de pulmón en etapas iniciales tiene una mejor sobrevida. Los pacientes viven más, entonces, pero es algo que todavía está en estudio. No todas las políticas internacionales lo tienen aceptado, tampoco acá en Latinoamérica. Las guías de NCCN nos recomiendan sí asesorar al paciente, valorar caso a caso, ver su carga tabáquica, el tipo de trabajo que tuvo, la historia familiar genética es fundamental, y en base a esa carga, como habíamos visto, el índice tabáquico, estratificamos a los pacientes que vengan a la consulta, y en base a eso se hacen las tomografías de baja tasa de dosis. Y el seguimiento de las lesiones. Obviamente a veces tiene un riesgo positivo o un beneficio, y también negativo. Eventualmente hay falsos positivos que se puedan encontrar y el estrés que pueda implicar entrar dentro de un proceso de screening, pero es una muy buena recomendación hacerla, tomarla con el paciente, ¿no? Lo fundamental, sabemos que es dejar de fumar. Fumar no es bueno, no solamente para el cáncer, sino para todas las patologías cardiometabólicas que tengamos, y no solamente produce cáncer de pulmón, sino que también produce cáncer en diferentes otros órganos. Los mensajes para la casa, entonces, hablamos de que el cáncer de pulmón es una patología bastante frecuente y de alta mortalidad, a pesar de los grandes avances que se hicieron en cuanto al tratamiento. Es fundamental tratar a todo paciente de primera vez en un equipo multidisciplinario. En oncología hablamos, no solamente está el oncólogo, está todo un equipo detrás de cada paciente, está la nutricionista, el psicólogo, está el paliativista, el anatomopatólogo, el imaginólogo, está también la familia que está detrás del paciente, y el paciente en el que hay que ver en base a eso hacer el tratamiento más dirigido. La medicina personalizada es el nuevo gold estándar en base a todo, como vimos las mutaciones, que después las va a explayarse más el doctor, son el nuevo paradigma a seguir, y nosotros podemos hacer cambios pequeños con medidas básicas, como insistir en nuestra comunidad a dejar el hábito tabáquico y a pegarse a las medidas de reducción de riesgo. Es increíble cómo unos hábitos saludables, dejar de fumar, hacer ejercicio, reducir la ingesta de bebidas alcohólicas, no tener obesidad, son fundamentales para disminuir esa probabilidad de tener un cáncer. Y nada, en esta foto yo simplemente quería compartir, y yo también formé parte de lo que es la SOCEM, y estoy abierta, y cuando quieran me considero todavía parte del equipo de la sociedad. Gracias.
Bueno, buenos días o buenas tardes. Gracias por la presentación y gracias por la invitación a ser parte de estas videoconferencias. Solo para recordarles, mi nombre es Marco Tulio Martínez, soy patólogo en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Manacor, aquí en Mallorca, España. Espero no aburrirlos con mi charla, intenté hacerla lo más activa posible. Y bueno, antes de desarrollar el tema de las lesiones pulmonares, quisiera recalcarles la importancia de lo que son de los comités multidisciplinarios de tumores, ya que esto se ha demostrado que aumenta la eficiencia y la eficacia de lo que es el diagnóstico y también el manejo de los pacientes oncológicos, recordando que la lucha del cáncer es un esfuerzo en grupo. A través de esta charla lo que intento es demostrarles lo que vive el patólogo día a día cuando se enfrenta a las lesiones pulmonares. Recordarles que el patólogo lleva una vida muy activa en cuanto al diagnóstico y también al tratamiento de los pacientes oncológicos. Bueno, esa es la forma en que intento desarrollar mi charla, espero cumplirla. Lo primero es que les hablaré un poco de cuál es el rol de los patólogos en la valoración de las muestras, en esos intentos iniciales para diagnosticar el cáncer, pasando por lo que es la valoración citológica, llegando también a lo que es el diagnóstico histológico, sobre todo enfocarnos en esas primeras biopsias diagnósticas que son las endoscópicas. Creo que el tiempo no es suficiente para hablar de piezas quirúrgicas, pero bueno, eso lo podemos hacer en otra ocasión. Para terminar con por qué nosotros solicitamos esas técnicas complementarias, que la finalidad de eso lo único es el beneficio del paciente y orientar un poco a los oncólogos y los cirujanos al correcto manejo del paciente. Creo que mostrando estas estadísticas podemos justificar el porqué de nuestra intención de diagnosticar y manejar el cáncer. Estas son las estadísticas que publica anualmente la Sociedad Española de Oncología Médica. Y bueno, en esa última publicación quiero resaltar dos cosas, lo que es la incidencia y luego la mortalidad. Para el año 2018, estas sociedades que toman en cuenta las cifras publicadas por la OMS, hablaban de una incidencia de aproximadamente 19 millones nuevos de casos. Dentro de estos, los 5 tumores más frecuentes son los cánceres de pulmón, el de mama, el colorectal, el de próstata y en estómago. Algo que sí quiero recalcar es que en la actualidad el cáncer de pulmón se está manifestando de diferentes maneras. Debo decir que ahora todos esos tumores que están relacionados con el tabaco en el hombre, hablemos de cánceres de vejiga y de carcinomas de cabeza y cuello, están presentando una disminución lenta pero continua. Y en las mujeres están teniendo un comportamiento inverso. Se ha observado un aumento de esos tumores que están relacionados con el tabaco en las mujeres. También recalcar que la incidencia para el año 2018 se reportaron aproximadamente 10 millones de defunciones. Dentro de estos, los 5 tumores más frecuentes que eran causantes de esa muerte, en primer lugar, casi con el 20% era el de pulmón y el resto, como ser colorectal, estómago, hígado y mama, aproximadamente un 10% cada uno. También algo que me llamaba la atención de esos reportes es que hacen mucha referencia a esos factores de riesgo evitables que nosotros tenemos. El primero de ellos es el tabaco, que está relacionado con aproximadamente el 33% de los tumores a nivel global. Luego las infecciones, donde podemos mencionar la infección por el Helicobacter pylori y los virus de la hepatitis B y C, el herpes virus 8, el causante del sarcoma de Kaposi, para terminar con lo que es el virus del papiloma humano. También el alcohol, el sedentarismo y las dietas inadecuadas. Como pueden ver en esa imagen, intentar hablar de todas las clasificaciones de las lesiones pulmonares es casi imposible. Creo que no nos usaría una vida para poder discutirlos todos. Entonces me intentaré enfocar en los que corresponden casi el 80% de todos los carcinomas. La forma histórica en la que nosotros hemos aprendido el cáncer, a cómo clasificarlo, primero es englobando los tumores epiteliales. Dentro de estos tumores epiteliales, dos grandes ramas, lo que son los carcinomas, no células pequeñas, haciendo referencia a lo que es al adenocarcinoma, y también el carcinoma de células escamosas, y la otra rama grande es el carcinoma de células pequeñas. Bueno, siempre que un paciente, como lo dijo la doctora, presenta alguna sintomatología, está debutando en estadios muy avanzados. Es por eso que en estos pacientes se opta por técnicas poco invasivas. La primera posibilidad diagnóstica que nosotros tenemos, o la primera herramienta que nosotros podemos utilizar son las PAF. Esas son las siglas para una punción aspiración con aguja fina. En la actualidad, todas esas técnicas que antes eran patrimonio de las biopsias diagnósticas o las piezas quirúrgicas
se pueden utilizar el material citológico para realizarlas. Hablamos de la inmunocitoquímica, de la hibridación in situ o también la PCR. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque con ese material uno puede realizar esos estudios complementarios que le van a permitir al paciente obtener un adecuado tratamiento con el nuevo desarrollo de las dianas terapéuticas para el cáncer de pulmón. Existen diferentes métodos de PAF, como ser la PAF transtorácica guiada por TAC, la PAF transesofágica guiada por un ecoendoscopio, pero con la que nosotros trabajamos en nuestro hospital y por eso les hablaré mucho más de ella, es la PAF transbronquial broncoscopia, que a esta se le suma la ultrasonografía, que es el EBUS, como lo había mencionado anteriormente la doctora. Esta es una técnica extremadamente útil en el diagnóstico de esas lesiones que tienen un componente central, háblese del carcinoma escamoso y también el de células pequeñas, y en algunas situaciones se pueden llegar al diagnóstico de las lesiones periféricas, como ser el adenocarcinoma, perdón. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que no solo nos permite dar el diagnóstico, sino que al llegar a los ganglios biliares y también paraesofágicos y mediastínicos, damos el diagnóstico y también podemos dar un estadiaje, hablando del TNM. Todo esto con la intención de dar un diagnóstico y evitar aquellas pruebas mucho más invasivas y un poco más costosas. ¿Cuál es la importancia que tiene el patólogo durante la realización de la PAF? Nosotros lo que queremos demostrar es tener una fase preanalítica adecuada. Por eso es que siempre se recomienda que el patólogo esté presente durante la toma de esas biopsias, o las muestras, perdón, porque nosotros les vamos a decir si hay una adecuada muestra en cuanto a calidad y también a cantidad. Lo que nosotros realizamos en el momento del EBUS y cuando hacen la PAF es un control in situ, lo que se conoce como ROS. Nosotros hacemos una tinción rápida, la vemos al microscopio y podemos decirle al broncoscopista que si él está dentro de la lesión o no. Al nosotros poder ver eso al microscopio, podemos anticiparnos a probables estudios que vamos a necesitar. Un ejemplo de esto sería, si nosotros vemos al microscopio un infiltrado inflamatorio agudo, probablemente la lesión esté más en relación a una infección y podemos mandar para cultivo. Si pensamos en un proceso linfoproliferativo, podemos tomar muestras para mandar a inmunofenotipo. Y en el caso de que estemos en una lesión y nos haga sospechar de cáncer, hacer un correcto extendido citológico y en el mejor de los casos, realizar un bloque celular. ¿Qué ganamos también con tener a un patólogo en el área de la broncoscopia para realizar la PAF? Es que nosotros evitamos aquel gran porcentaje de falsos negativos por una muestra inadecuada. Este es un poco el sistema en el que se desarrolla la toma de la PAF guiada por ecobroncoscopia. Cuando el broncoscopista ya delimita lo que es la lesión a pinchar, el pincha toma la muestra, nosotros hacemos un rápido extendido citológico en el que nos permite ver primero si estamos dentro de la estructura que queremos estudiar, en este caso el ganglio linfático. Podemos decirle si el extendido citológico fue adecuado, tomar decisiones en cuanto a tomar muestras para inmunofenotipos o cultivos. Y como les decía anteriormente, tener a la mano una gran herramienta como es el bloque celular, que cuando uno lo ve al microscopio después del procesamiento parece que obtenemos una biopsia y eso nos permite hacer mucho más estudios. La primera de las lesiones más frecuentes, hablando de lesiones neoplásicas que podemos diagnosticar mediante citología, es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma, cuando hablemos de adenocarcinoma, cuando decimos adeno nos estamos refiriendo a algo que tiene una diferenciación glandular. Y esa diferenciación glandular uno la ve porque el citoplasma tiene secreciones. Otra de las características citológicas del adenocarcinoma es la forma o patrón de crecimiento. Uno al microscopio la puede ver como esas bolas tridimensionales, grupos cohesivos, o si utilizamos bastante nuestra imaginación, pudiéramos ver un poco de luz aquí que nos hace ver una apariencia acinar. Otra de las formas en que podemos encontrarlo citológicamente son esos agregados pseudopapilares con estas ramificaciones. Ya citológicamente, refiriéndonos al núcleo de lo que es esta célula, pues se caracteriza porque tiene un núcleo grande que está desplazado hacia la periferia, que parece descansar sobre la membrana citoplasmática. Tiene bordes irregulares, tiene una cromatina bastante densa de apariencia granular
Y algo muy importante es reconocer este macronucleolo, porque es lo que nos ayuda muchas veces a diferenciarlo de los carcinomas epidermoides o de células escamosas. El otro gran grupo que le sigue en frecuencia al adenocarcinoma, siempre dentro de ese grupo epitelial y dentro de los carcinomas pulmonares, no células pequeñas, está el carcinoma de células escamosas. Ese se caracteriza porque tiene un citoplasma bastante amplio, como lo ven en estas imágenes. Es mucho menos translúcido que el del adenocarcinoma. Tiene un color naranja, amarillo, o muchas veces puede ser un rojo bastante intenso. Tiene unos bordes celulares que son marcadamente definidos, puntiagudos, como en esta imagen. Y el núcleo tiene una apariencia muy característica, que es como algo arrugado, como una pasa. Uno lo ve como un núcleo bastante pequeño, hipercromático, y como les decía anteriormente, no tiene un macronucleolo definido, que es muchas veces lo que nos ayuda a diferenciarlo del adenocarcinoma. Si recuerdan anteriormente, al momento del EBUS y estar el patólogo presente, podía realizar algo que se llama bloque celular. El bloque celular lo que nos permite es darle un tratamiento a esta muestra y obtener material casi histológico, como pueden ver en esta imagen. El carcinoma de células escamosas se va a caracterizar porque tiene estos nidos como queratinizantes. Y el tercer grupo, dentro de los carcinomas de pulmón de célula pequeña, tenemos el carcinoma microcítico, como se conocía antes, o el carcinoma de células pequeñas. Este citológicamente se va a caracterizar porque son grupos ramificados de células apiladas y que tienen núcleos sueltos. El núcleo es bastante llamativo, suele tener estos núcleos redondos en el que predomina sobre el citoplasma, muchas veces suele tener núcleos alargados o ovales. Tiene una cromatina finamente granular, que es lo que siempre se nos ha enseñado de la cromatina en sal y pimienta, y muy importante, que no tiene nucleolo. Si nosotros en la citología pensamos en un carcinoma de células pequeñas que tiene nucleolo, ya casi podemos descartarlo al 100%. Pasando a la segunda manera en la que nosotros podemos diagnosticar esas lesiones de pulmón, pasamos a las biopsias diagnósticas. Como les dije anteriormente, no da tiempo para hablar sobre las piezas quirúrgicas, pero los primeros abordajes diagnósticos se dan sobre estas biopsias diagnósticas. Como pueden ver aquí, esos son pequeños fragmentos de tejido con los que el patólogo trabaja. Lo máximo que pueden llegar a medir son 1,5 centímetros. Y lo importante de esto, de esta imagen, lo que les quiero reflejar es que el patólogo debe de saber distribuir esas piezas, esos pequeños fragmentos, porque de esto, como van a ver más adelante, se tiene que dar un diagnóstico, complementarlo con inmunistoquímica, complementarlo con técnicas de biología molecular. Y es por eso la importancia de un correcto manejo de estas biopsias. El primero de los grandes grupos, como siempre, recordemos de nuevo los dos grandes grupos, el carcinoma de pulmón no célula pequeña y el carcinoma de pulmón célula pequeña. Dentro de los no célula pequeña tenemos el adenocarcinoma, que ya discutimos lo que son las características citológicas. Luego, en el diagnóstico histológico, lo que nos permite ver es arquitectura. Es por eso que el adenocarcinoma de pulmón tiene 5 grandes clasificaciones basándonos en la arquitectura. El primero de ellos es el patrón lipídico. Este se va a caracterizar porque tiene neumocitos mínimamente atípicos que crecen a lo largo de las paredes alveolares. Para que nosotros podamos hablar de un adenocarcinoma invasivo de patrón lipídico, tiene que haber por lo menos un componente infiltrante de al menos 5 milímetros de diámetro. Es el segundo patrón histológico que podemos observar, es el patrón acinar. Ese se va a caracterizar porque forma esas estructuras a modo de glándulas que tienen secreción central y que está revestido por células tumorales. Algo muy importante dentro de este grupo es reconocer un patrón que se conoce cribiforme, y es cuando todos esos grupos o esas estructuras acinares confluyen y adoptan una apariencia como en queso suizo con múltiples agujeros. ¿Por qué es importante mencionar esto o que el patólogo pueda reconocerlo? Porque eso puede tener un peor pronóstico. El tercero de los grupos dentro del adenocarcinoma es el papilar. Este va a estar caracterizado por unas células glandulares que van a revestir estas estructuras que se conocen como ejes fibrovasculares. Importante diferenciarlo de este cuarto grupo de adenocarcinoma que se conoce como micropapilar. Estas células se caracterizan porque tienen escasa tipia, crecen como agregados que no suelen tener
ejes vasculares y que adoptan una apariencia como en flor. Importante reconocerlo porque ese tiene una alta tasa de invasión linfovascular. Y el último de los patrones, que en este caso sí es muy necesario, las técnicas complementarias como es la inmunistoquímica, que más adelante vamos a hablar un poco de ellas, es el patrón sólido. ¿Por qué es importante reconocerlo? Porque aquí es muy importante diferenciarlo de un carcinoma de células escamosas que tienen comportamientos y manejos diferentes. El otro de los grupos dentro del carcinoma de pulmón o células pequeñas es el carcinoma de células escamosas. Ya habíamos hablado un poco de la citología. Recordemos que para hablar de un carcinoma de pulmón con diferenciación escamosa tenemos que observar lo que es la queratina o estos puentes intercelulares. El carcinoma de células escamosas, a diferencia del adenocarcinoma, no tiene una clasificación arquitectural o citológica, pero sí tiene dos grandes clasificaciones. En aquel que muestra queratina, que se conoce como un carcinoma de células escamosas queratinizantes o no queratinizantes, como en este caso, en el que la inmunistoquímica se vuelve un pilar fundamental para llegar al diagnóstico. Y ya casi para terminar, el temido carcinoma de células pequeñas. Ya habíamos mencionado un poco la citología, ahora nos toca hablar un poco de lo que es la histología. Este se va a caracterizar porque es un tumor con una densidad celular muy, muy alta y va a estar conformado, como lo dice el nombre, por esas células pequeñas que son azules. En el mejor de los casos, lo que nos podría orientar a que estamos ante una neoplasia neuroendocrina es la identificación de estas rosetas. Tiene un alto índice mitótico, lo que dice que tiene una replicación muy alta y en comportamiento es muy agresivo y suele tener bastante necrosis. Como les decía, cuando el patólogo ya ha hecho el diagnóstico histológico, se apoya en lo que son las técnicas de inmunistoquímica. Una de las formas más sencillas de explicarlo es que el tumor tiene antígenos. Lo que nosotros hacemos con la inmunistoquímica es enfrentarlo a esos anticuerpos que van marcados con un componente de fluoroceína, en este caso cromógeno, y lo que nos permite reconocer esa reacción de antígeno-anticuerpo. Las técnicas de inmunistoquímica no siempre no se suelen solicitar de forma arreglada. Si nosotros con la simple hematoxilina podemos diagnosticarlo, no es necesario realizar la comprobación mediante técnicas de inmunistoquímica. Pero en aquellos casos que son pobremente diferenciados, en el que nosotros tenemos que decir si estamos ante un adenocarcinoma o un carcinoma de células escamosas, son necesarias porque de este diagnóstico depende el tratamiento. Luego, recordar que siempre se le debe dar prioridad sobre la inmunistoquímica a las técnicas que tienen un valor predictivo de respuesta, como ser el EGFR, el ALK, el ROS1 y el PDL1, que más adelante hablaremos de ello. Importante también decirle que ante algo pobremente diferenciado o cuando creemos que estamos en un tumor que puede ser célula pequeña, siempre realizar alguno de estos marcadores, ya sea el TTF1 o el P40, porque se ha visto que si tienen expresión en el mejor de los casos de un TTF1 que va más hacia adenocarcinoma, podrían beneficiarse de alguna terapia. Nosotros empezamos el diagnóstico con lo que son dos marcadores, el TTF1. Este es un marcador de elección para diagnosticar adenocarcinoma. Hasta el 80% de los adenocarcinomas lo muestran de manera muy intensa, incluso una positividad focal ya se puede tomar como que estamos ante un adenocarcinoma. Cuando tenemos alguna metástasis, este nos puede hablar de que la metástasis es de origen pulmonar y importante recordar que la tinción es a nivel nuclear. El otro de los marcadores que nos ayuda a esclarecer si estamos ante un carcinoma de células escamosas, un adenocarcinoma, es el P40. Cuando sospechamos que estamos a un tumor de células pequeñas que tiene marcador de expresión neuroendocrino, los más utilizados son la cromogranina, la sinaptofisina y el CD56. Recordar que siempre debemos utilizarlos en parejas, no nos sirve la positividad únicamente de uno solos, y pedirlas únicamente cuando el tumor tenga alguna característica histológica que nos oriente hacia una neoplasia neuroendocrina. El Ki67, que es un marcador de proliferación celular, no confundirlo con lo que es el índice de mitosis, nos ayuda para clasificar esas lesiones neuroendocrinas. Dentro de las lesiones neuroendocrinas, mencionar rápido a los carcinoides típicos o atípicos, llegando hasta el carcinoma de células pequeñas, que tiene un alto índice de proliferación mediante Ki67. Luego,
Ya casi para terminar, el patólogo también tiene se involucra bastante en lo que es el manejo del paciente oncológico, realizando estas pruebas de marcadores predictivos. Importante mencionarles que a pesar de que el carcinoma pulmonar, no células pequeñas, tiene una alta complejidad y una variabilidad pero grande, hasta un 40% de ellos tienen alguna alteración genómica que tiene un medicamento con el que se puede tratar. Siempre eso se debe hacer en todo paciente con diagnóstico porque le da la opción de tener una terapia personalizada. Importante mencionarles que dentro de esos marcadores predictivos se le está dando mucha importancia a lo que es la inmunoterapia, específicamente hacia lo que es el punto de control inmunológico PD1 o el PDL1. Cuando hablamos de biomarcadores predictivos tenemos que entender que hay unas mutaciones prototípicas dentro del cáncer de pulmón. A eso se le conoce como mutaciones drivers. Y estos simplemente son aquellas alteraciones moleculares que el tumor desarrolla para poder sobrevivir. Esto es lo que se conoce como una adicción oncogénica. Dentro de esos drivers prototípicos podemos mencionar al EGFR, que ese se ve más frecuentemente en pacientes no fumadores y en aquellas lesiones periféricas. También pueden haber mutaciones mediante translocación como el ALK, que se da en pacientes no fumadores y también en periféricos, y hablando también del ROS1. Y bueno, algo que debo recalcar como siempre es el manejo que uno le da a las biopsias o a las citologías que tiene para dar los diagnósticos. La decisión de utilizar una citología o una biopsia depende de la experiencia que cada quien tenga y las posibilidades de cada laboratorio. Pero hay unos requisitos mínimos. Por ejemplo, cuando estamos utilizando una biopsia, la conservación de esta es muy importante. En formol, con un mínimo de 12 a 6 horas, tiene que haber un mínimo de células viables para poder realizar estudios. Se habla de entre un 50 o un 100 número de células. También los volúmenes de celularidad tumoral. Se habla de que para poder realizar una PCR o la NGS, que más adelante hablaré muy rápido de ella, tiene que haber un mínimo de un 5 o un 30% de volumen tumoral. Recordar que cuando utilizamos los extendidos citológicos, esos deben de haber sido preservados en alcohol. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos da la OMS para la determinación de estos biomarcadores moleculares para los carcinomas de pulmón no célula pequeña, perdón? Lo primero es que hay determinaciones obligatorias que el patólogo debe de informar, como son las mutaciones del EGFR, el BRAF y los reordenamientos del ALK y también del ROS1. Se debe realizar en todos aquellos tumores que tengan una histología de adenocarcinoma o en aquellos tumores mixtos que tienen al menos un componente de adenocarcinoma o en aquellos en los que no se pueda excluir que estemos ante un adenocarcinoma. También debe realizarse en aquellos pacientes jóvenes y que nunca han tenido una historia o que fueron mínimamente fumadores. Importante decir que hay otras alteraciones moleculares que no son obligatorias realizarlas de manera independiente, pero sí dentro de estas técnicas de NGS o de secuenciación masiva. Y esto únicamente es que se ha desarrollado un sistema en el que se pueden realizar hasta 50 determinaciones de mutaciones de 50 tipos diferentes de oncogenes. Dentro de ellos está el MET, el RET, el ER2 y también el KRAS. También se deben realizar estas pruebas cuando aquellos pacientes que fueron tratados con el EGFR hicieron una resistencia, y la resistencia más frecuente es la mutación del EGFR, el T790M. Algo en lo que quería recalcar es que ahora la inmunooncología está teniendo unos pasos muy grandes en cuanto al diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. Nosotros en patología le damos mucha importancia a estos checkpoints, que lo podemos traducir como los puntos de control inmunitario. De manera rápida intento explicarles un poco. La célula tumoral, los linfocitos T tienen muchos puntos de control inmunitario. En verde pueden ver lo que son los controles inmunitarios estimuladores y en rojo lo que son los controles inmunitarios inhibidores. En la actualidad se ha estudiado dos grandes de estos puntos controles, como es el PDL1 y el CTLA4, pero específicamente el PDL1. Lo que hace el PDL1 es como un botón, un switch de off y on. Cuando se une la célula tumoral
la célula tumoral con el receptor del PD-1 lo que hace es que inhibe esa activación de los linfocitos T para que puedan actuar contra el tumor. Este es el único biomarcador inmune válido hasta la fecha para el tratamiento con fármacos anti-PDL1. Importante los valores en los que se expresan las células tumorales. Si en las células tumorales se expresan más del 50% de las células, eso no quiere decir que el paciente probablemente tenga una buena respuesta a esos tratamientos farmacológicos. Y bueno, ya casi para terminar, mencionarles de manera muy rápida los diferentes mutaciones y reordenamientos. Una de las mutaciones más frecuentes que se intenta identificar es el EGFR, que se identifica aproximadamente en el 16% de los adenocarcinomas. Se da más frecuente en pacientes no fumadores y aquellos pacientes que reciben terapia anti-EGFR pueden adquirir resistencia en el 60% de los casos. Los reordenamientos de ALK, hasta en el 10% de los pacientes con ese tipo de cáncer se pueden identificar. También se da en pacientes jóvenes con escasa o nula historia de tabaquismo. El reordenamiento de Ross, que se da aproximadamente en 1% de los pacientes con estos tipos de cánceres, también en pacientes jóvenes y no fumadores. Y las mutaciones del BRAF, que se da hasta aproximadamente en el 2% de los pacientes. Ya para terminar, hablar un poco de lo que es la biopsia líquida. Esa biopsia líquida lo que estudia son las células tumorales circulantes, ya sea también el ADN circulante tumoral libre o el ARN. Se realiza a partir de sangre y en la actualidad se puede realizar también a partir de orina, líquidos pleurales y también la saliva. Nosotros la utilizamos en dos contextos. Lo primero es determinar las mutaciones de sensibilidad en el EGFR cuando la biopsia o la citología que tenemos es limitada o insuficiente, o cuando el paciente ya fue tratado con EGFR y adquiere un tipo de resistencia. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Doctores, han hecho una excelente ponencia. La SOCEMUCA les agradece por todos los conocimientos brindados el día de hoy. Esperamos poder contar con ustedes para futuros proyectos con el objetivo de seguir contribuyendo juntos al conocimiento médico-científico. Agradecemos de sobremanera a todos los profesionales que estuvieron brindándonos su apoyo mediante la ponencia de los diversos temas tratados en este ciclo. También agradecemos a los participantes que estuvieron presentes en cada una de las charlas, pues todo lo brindado aquí desde el inicio es por y para ellos. La Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica de Asunción de esta manera se despide muy atentamente de cada uno de ustedes, siempre atentos y con muchas ganas de aprender y brindar información sobre el área de ciencias de la salud. Muchas gracias.